En esta parte vamos a resolver 5 casos para ir practicando la resolución de la casuística en evaluaciones docentes en el marco del nombramiento de ascenso 2021. Así, ahora vamos a observar este caso. En una sesión de aprendizaje orientada a lograr que los estudiantes diferencien las clases de contrato de trabajo y las consecuencias de ser un trabajador dependiente o independiente, la docente realiza las siguientes acciones. Explica la diferencia entre una prestación de servicio civil y una relación laboral, identificando el grado de subordinación o independencia del trabajador. Identifica las clases de contrato de trabajo aplicables al sector privado dentro del marco de la legislación vigente. Describe los requisitos legales para ejercer una profesión u oficio de manera independiente, como persona natural o en una empresa, y precisa las consecuencias de ser un trabajador dependiente e independiente. Para comprobar si los estudiantes lograron comprender la exposición, la docente aplica una prueba objetiva. Desde un enfoque constructivista del aprendizaje, la metodología seguida por la docente es apropiada para el logro del aprendizaje previsto. Entonces, maestros, vamos a analizar. La maestra comienza explicando. Y si la maestra comienza explicando, pues vemos que esta metodología no es adecuada. ¿Pero por qué? Porque hemos visto que según el constructivismo, específicamente según Ausubel, se debe partir de los saberes previos, de los conocimientos previos o la activación de los saberes. La alternativa B y C se descartarían porque dicen que sí, y nosotros estamos viendo que no ha sido lo adecuado. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ver entre la alternativa A y entre la alternativa B. Y para eso vamos a desglosar y marcar las palabras clave en cada una de las alternativas. Porque no hizo la presentación de los contenidos a desarrollar en la sesión de aprendizaje, ni tampoco realizó los momentos de la motivación. Ojo, maestros y maestras, la presentación de los contenidos, la motivación y la metacognición no son condiciones obligatorias para que se logre un aprendizaje significativo. En cambio, en la alternativa D nos menciona que no, porque en vez de crear oportunidades para que los estudiantes construyan nuevos aprendizajes, vamos a resaltarlo, a partir de sus conocimientos previos, guiando y reforzando sus aprendizajes, se concentró en la exposición de contenidos. Entonces, maestros, maestras, para que haya aprendizaje significativo y la metodología sea la más apropiada, se debe partir sí o sí del recojo de saberes previos. Entonces, en este primer ejercicio, en esta primera casuística, la respuesta es la alternativa D. En este segundo caso, los estudiantes de cuarto grado analizan en grupos el propósito comunicativo del siguiente afiche. Mientras la docente monitorea el trabajo de los estudiantes, uno de ellos se acerca y le dice: creo que este afiche se hizo para describir cuáles son los principales síntomas que presenta una persona que consume drogas. Ante ellos, la docente responde: de acuerdo, el afiche trata del tema de las drogas, pero ¿por qué dices que se describen los síntomas del consumo de drogas en este afiche? Según el enfoque constructivista, la respuesta de la docente es adecuada para ayudar al estudiante a darse cuenta de su error. ¿Por qué? Entonces, miren, ¿qué dice acá la maestra? ¿Por qué dices que se describen los síntomas del consumo de drogas en este afiche? Y la pregunta es, ¿la respuesta de la docente es adecuada para ayudar al estudiante a darse cuenta de su error? Sí, porque según vamos a ir viendo, no es bueno explicar ni describir, sino formular algunas preguntas para que el mismo estudiante se dé cuenta en qué está mal, en qué se ha equivocado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué nos vamos a fijar? Que si la respuesta de la docente es adecuada, pues la respuesta es que sí es adecuada. Si sí es adecuada, nos vamos a percatar que vamos a eliminar las alternativas que tienen no como inicio. De esa manera, de una manera similar al ejercicio anterior, vamos a eliminar la alternativa A y la alternativa B. Nos van a quedar dos alternativas.
la alternativa C y la alternativa D. Y tenemos que ver cómo es que las vamos a diferenciar, a discriminar para marcar la respuesta correcta. Vamos con la C. Porque propicia espacios para que el estudiante exprese sus ideas con libertad, aunque éstas sean erróneas. Está calificando acá de que pueden ser erróneas o no. Y en la D dice, sí, porque recoge las ideas del estudiante y a partir de ellas lo guía para que éste reflexione sobre su respuesta. Y yo les dije, maestros, si pueden ver los videos que hemos estado grabando, que la palabra reflexión te garantizaba que era la respuesta correcta. Entonces, vamos viendo que en este ejercicio 2, la respuesta es la alternativa D. Muy bien, ahora es el momento de resolver la tercera casuística, el tercer caso. La docente está leyendo una historia de las travesuras de Laurita. Al finalizar el cuento le pregunta a Inés, de 4 años, ¿de quién habla la historia? Inés responde, de la mamá de Laurita. Considerando que el cuento habla de Laurita, ¿cuál de las siguientes intervenciones de la docente es la más adecuada para orientar a la niña desde un enfoque constructivista? O sea, se debe orientar a la niña desde un enfoque constructivista. Y nos vamos a dar cuenta que ella dice de la mamá de Laurita, cuando sabemos que la historia trata de Laurita. ¿Cómo es que se debe orientar o guiar? Vamos a leer cada una de las alternativas para poder llegar a la respuesta correcta. A ver, la alternativa A. ¿Me podrías decir por qué dices que habla de la mamá? Es decir, va a hacer que la estudiante pueda reflexionar, pensar a partir de esta pregunta. Así la docente podrá identificar las premisas sobre las que Inés basa su respuesta para trabajar luego sobre ellas. Pregunta que busca reflexión. Esta puede ser, la voy a mantener. Es una estrategia, mantener algunas alternativas que no se puede eliminar. Alternativa B. A ver, tú, Juan, ¿de quién habla la historia? Así la docente se asegurará de que Inés llegue a la respuesta correcta y se dé cuenta que se equivocó. Pero esta estrategia se basa en que Juan va a decir la respuesta, pero no va a reflexionar Inés. Por eso se elimina la B. Alternativa C. Creo que te escuché decir que se habla de Laurita. Le está diciendo en forma disimulada cuál es la respuesta, lo cual está mal. ¿Ya? Continúa, dice. Así la docente retomará la parte correcta de las respuestas de Inés sin dañarla emocionalmente. La mamá no es la respuesta. Así la docente se asegurará de que quede claro a la niña que no llegó a la respuesta correcta. Está dándole una respuesta, le está dando una retroalimentación elemental, maestros y maestras. Lo que se busca, y ya lo vamos viendo desde el constructivismo, es una retroalimentación que busque la reflexión. La reflexión debe guiar todo el proceso de aprendizaje. Por esa razón, la alternativa es la alternativa A. Muy bien, entonces, ejercicio 3, la respuesta es la alternativa A. Ahora vamos con el ejercicio 4. La docente del aula de 4 años ha planificado actividades para promover en los niños la práctica del valor de compartir en su aula. ¿Cuál de las siguientes alternativas es pertinente para relacionar los conocimientos previos de los niños? Ojo, y esta es la base para el constructivismo, el aprendizaje significativo, sobre el compartir con nuevos conocimientos. Se deben relacionar ambos conocimientos. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿Qué alternativas, pues, permiten relacionar estos conocimientos? A ver, luego de que los niños responden qué significa el compartir, explicarles por qué es bueno hacerlo y plantearles actividades. Maestro, se elimina esa alternativa porque está prohibido explicar, está prohibido describir. La A se va. B, contarles una historia sobre un niño que no compartía y hacerles preguntas sobre esta. Presentarles imágenes para que identifiquen en cuál de ellas se evidencia el valor de compartir. Pero estás trabajando en función a una historia que tú le cuentas al niño. ¿Y en qué momento se recogen los saberes previos de él? La C. Luego de que los niños respondan en qué momento comparten en el aula, están dando sus saberes previos.
preguntar cómo los hace sentir el compartir y con ejemplos cotidianos identificar otras manifestaciones del valor de compartir. Es decir, parte de saberes previos y con la siguiente actividad ya va relacionándolo con los nuevos conocimientos. La D. Luego de que los niños respondan qué es compartir, preguntar si lo suelen hacer con sus compañeros. Seguidamente presentarles un texto sobre lo que es el compartir y explicarles, vemos acá, ¿ven? Está bien que hayan comenzado a preguntar, pero la parte donde que tú le explicas la relación entre su experiencia y el valor de compartir, esa parte la invalida. Entonces, maestros y maestras, vemos que explicar se convierte en un criterio para poder descartar las alternativas. Ahora vamos a ver el caso número 5. En una institución educativa situada en la costa norte de nuestro país, la docente está leyendo a sus niños un cuento que narra las aventuras de unos animalitos durante una granizada en un pueblo de la Sierra Sur. Si ella sabe que la mayoría de sus estudiantes nunca ha visto dicho fenómeno atmosférico, ¿cómo debería plantear su intervención con los niños al concluir la lectura? Y vamos a ver las alternativas. Y ya más o menos sabemos cuáles son las alternativas que se deben ir. Señalar a los niños otros lugares donde graniza, le estás dando la respuesta. ¿Por qué? Por el verbo señalar. La B ya se eliminaba. ¿Por qué? Porque tenemos que explicar. Lo que está mal es que el docente explique. Lo que está bien es que expliquen los estudiantes, ¿ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que esta alternativa se elimina. En la alternativa C nos vamos a dar cuenta que se va a preguntar a los niños cómo es la lluvia. Hasta aquí está bien, hasta podría ser la respuesta, colegas. Pero después, en el segundo segmento dice, o menciona, decirles que el granizo es como la lluvia, pero congelada. Acá le está explicando, le está diciendo. Por este segundo segmento es que lo eliminamos. Y en la alternativa D, se va a conversar sobre cómo es la granizada a partir de los elementos conocidos por los niños. Saberes previos, colegas, saberes previos. Si vas a conversar y vas a ver o vas a recoger los saberes previos, esto es lo mejor. La respuesta a la casuística número 5 es la alternativa D. Y recuerden que en Thunder aprendemos contigo. Gracias por su atención.